Venga le cuento, debatimos, conversamos y hallamos las voces que relatan desde el territorio el dinamismo productivo y la fuerza vital de la Colombia artesana. Bienvenidos, retomamos la programación de La Troja Radio Digital. Hemos visto unas danzas bellísimas en el escenario de Rueda de Saberes. Les recuerdo, en www.expoartesano.com encuentran la pestaña de Radio Digital y la pestaña de Audiovisual. Pueden seguir el ritmo de Expo Artesanías en su edición número 31, como si estuvieran aquí con nosotros en Corferias, en Bogotá. Pabellón 3, primer piso. Pero ojalá, si están en cualquier lugar de Colombia y fuera de ella, puedan sentirse como en casa. Volvamos a lo nuestro. Lo nuestro en este caso tiene que ver con el lanzamiento de la revista Artífices en su versión número 15 y formato digital, que este año Camilo Rodríguez, gerente de conocimiento de Artesanías de Colombia y líder editorial de este proyecto, no hace sino tener un motivo adicional de celebración, y es que estrenarse en un lanzamiento digital que pueda transmitirse a través de la voz, teniendo en cuenta que Artífices lo que hace es acumular voces. De acuerdo. Hola Rocío, hola a todos. Estamos aquí como siempre ya en nuestra segunda emisión, acompañando aquí a nuestros invitados, hablando de Artífices, queriéndoles hablar muchísimo más. Tendremos mucho material para hablar y nada. Son 50 voces, pero me imagino, una pregunta rápida antes de que demos a conocer la tercera historia que vamos a compartir aquí con la audiencia. Camilo, elegir 50 voces, 50 historias, con solamente tener en cuenta lo que sucede en una feria como Expo Artesanías, 637 expositores. Si nos remitimos solamente al mundo indígena, 32 etnias. ¿Cómo hacer para elegir 50 de las miles que hay? Bueno, hemos tenido varios criterios para hacerlo. En cada una de las ediciones hemos tratado de generar un panorama general del país por cada una de las entregas. Entonces, el primer criterio siempre ha sido abarcar la mayor cantidad de geografía por cada ejemplar que entregamos. Segundo, tratamos de hacer un balance entre los oficios. No queremos hacer, por ejemplo, solo una sección que fuera cestería o que fuera solamente joyería, sino que mezclamos en el mismo ejemplar todos los oficios para también la persona que se acerque al ejemplar pueda conocer, dar un barrido y tener un panorama. Entonces ese sería nuestro segundo criterio. Ya como tercero, Rocío, tú conoces, digamos, desde Artesanías de Colombia siempre nos hemos tratado de abordar siempre en tres frentes. El frente de lo indígena, para abordar los oficios, el frente de lo tradicional, con aquellos pueblos, digamos, tradicionales de ya varias generaciones que se dedican a un oficio, y el factor contemporáneo. El factor contemporáneo es uno de los que abordamos en menor medida en cada uno de los ejemplares, pero también está allí presente. Y vamos a hablar hoy precisamente, a quien venga le cuento, de esa interacción con lo contemporáneo, desde el punto de vista del diseño, del negocio y de las relaciones artísticas que pueden surgir mezclando oficios y saberes. Nos acompaña Claudia Ramírez, de Arte Vivo. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, mesa de trabajo. Es una verdadera mesa de trabajo. Está también Santiago Patiño, que pertenece al programa de etnias y a un sector que es bien fundamental y lo estamos experimentando en feria, que es la parte comercial. Santiago. Así es, Rocío. Buenas tardes para esta mesa de diálogo, de conversación. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. Y Mónica Urquijo, que viene desde Barranquilla, pero la van a escuchar más adelante conversar con nosotros. Usted en realidad está en muchas partes de Colombia en simultánea desde hace muchos años. No importa, lo de Barranquilla viene siendo secundario, ¿no, Mónica? Barranquilla es la raíz y donde está mi familia. Digo, es prioritario para usted Barranquilla en ese sentido, pero en términos artesanos usted le ha dado cabida a muchas Colombia. Regiones de Colombia. Sí, a todas las que encuentro afinidad. Aquí tenemos un mapa detrás, en esta cabina de La Troja Radio Digital, digo yo que es la Colombia Artesanal. Es un mapa en el que cada invitado está dejando su huella, su rastro. Han pasado ya por aquí el artesano Néstor Jacanamijoy del Putumayo y dejó su colibrí. Ha pasado otro tipo de personas que nos han dejado fibras, nos han dejado chambira, nos han dejado fique.
La idea es que el 20 de diciembre este mapa quede tan poblado que podamos desconocer las fronteras y los límites. Vamos con Manos Creativas, el título que resalta la historia número 3 de la revista Artífices. El amor por la artesanía surgió poco a poco en el corazón de Adriana Caipe. Aunque creció viendo a su mamá hacer sombreros con la paja tetera, fue hasta los 25 años que quiso aprender el oficio. Cuando se graduó del colegio, estudió docencia en ciencias naturales y realizó un técnico en sistemas y administración ciudadana. Luego de trabajar varios años en la Secretaría de Educación en la alcaldía de Ricaurte, Nariño, decidió darle un vuelco a su vida y aprender el arte de la tejeduría con paja tetera. El oficio le permitía trabajar desde su casa, estar cerca de su hijo y ser la dueña de su tiempo. En ese momento ingresó a Manos Creativas, una asociación compuesta por 13 mujeres emprendedoras de la vereda de San Isidro, Nariño. Adriana empezó a conocer la materia prima y a tejer pequeños aretes y manillas. Hoy, a los 38 años, asegura estar enamorada de un oficio que le ha permitido conectar con su fuerza creativa y honrar un importante legado cultural. Esta bellísima historia sigue, pero la pueden consultar, Camilo, en nuestro ejemplar digital de Artífices, en su ejemplar número 15, el cual estamos lanzando en esta feria y que contamos 50 historias de artesanos de nuestro país. Y digitalmente, ¿qué hay que hacer para ingresar? Tenemos varias formas de ingresar. Una es el Centro de Documentación para la Artesanía, el CENDAR de Artesanías de Colombia, en el cual todos y más ejemplares de distintas índoles, desde investigaciones, trabajos con las comunidades, están allí registrados en una gran biblioteca, la cual pueden consultar a partir de la búsqueda de CENDAR en el repositorio digital. Allí la pueden conseguir. La otra es a través de la página de Artesanías de Colombia, www.artesaníasdecolombia.com.co, en la cual van a encontrar también otra forma de accesar al documento. Y por último, y más importante, por la que se creó este espacio, es porque está vinculado al Marketplace. El Marketplace es el lugar que está lanzando Artesanías de Colombia para vender en línea todos los productos de los artesanos que trabajan con la entidad. Se llama www.artesaníasdecolombiatienda.com y ese vínculo entre lo editorial, que es un oficio, y el comercial ha sido fundamental y una novedad que nos trajo la pandemia. El 2020 ha dejado cosas importantes en el sector artesanal en ese sentido. De Nariño, vámonos a Córdoba. La cuarta historia, Camilo. Bueno, vamos a hablar con este título tan bonito o evocativo, podríamos decirlo, que es El tejido del Bocachico. Fue una infancia difícil la de Alcides Manuel Vides. A los 10 años, tras la muerte de su padre, llegó a Cartagena, en donde tuvo que rebuscarse la vida vendiendo refrescos, fritos o bolsas en las calles. Cansado de ello, decidió regresar a su pueblo natal con su madre. En Ayapel, Córdoba, encontró un oficio que le permitió reencontrarse con el gozo de vivir: la pesca de Bocachico en la Ciénaga Grande. En medio de las estilizadas garzas reales, Vides pasó años tranquilos hasta que la pesca decayó y se hizo insuficiente. Para entonces se había cansado y había adquirido un nuevo hobby: fabricar artesanías con la cepa de plátano. A los 34 años aprendió a hacer bolsos, canastas, bandejas y demás con esta fibra. Su esposa fue su primera maestra. Luego, una profesora le enseñó a trabajar con el fique y Vides se hizo un virtuoso en la elaboración de tapetes y mochilas. De ahí pasó el tejido con palma de ceje. Se le ocurrió entonces hacer 2 piezas provenientes de su pasado como pescador: una barca y un bocachico. Las 2 artesanías se convirtieron en éxitos inmediatos. A partir de ese momento, la vida de Alcides Vides cambió. Ahora, a sus 44 años, dirige el taller Artesol en el corregimiento del Cedro, en Ayapel, Córdoba. Ayapel, Córdoba da muchas sorpresas. Tenemos, a propósito de esa palma de ceje, una historia, digamos, de cuidado ambiental extraordinario, de cómo ese residuo considerado basura se ha vuelto una de las materias primas más solicitadas para las piezas más solicitadas en los últimos 3 años en las ferias, tanto Exportesano como Exportesanías. Vámonos al territorio con Chabuca.
Les voy a hacer una pregunta rápida a todos porque la tienen que responder a golpe de corazón, porque llevan muchos años experimentando fibras, materias primas. Mónica, ¿cuál le enamora? ¿Cuál fibra me enamora? Sí. El plátano. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque con él he encontrado maravillas, sorpresas, se crea demasiado y es una planta que además uno la utiliza después que ya hizo su fruto, ya es un desecho, es una basura y con la basura puede uno hacer creaciones maravillosas. Con esta innovación, creación, experimentación que fue a puerta cerrada, en un momento de crisis en Colombia y de buscar mercado afuera, empecé a innovar con este plátano porque escuché que Colombia era el segundo exportador de plátano en el mundo. Yo dije, no, de esa materia prima tenemos bastante. Y así nació. Sí, no es la que falta, que nos contaba aquí en la franja previa la artesana y empresaria Jimena Albornoz, cómo la cebada está escaseando, ya casi no se está cultivando en Colombia y les toca importarla desde Canadá para poder seguir haciendo sus maravillosas maderas enchapadas en la técnica del tamo, el plátano. Tenemos aquí una pieza encima de la mesa, hacer radio es muy retador, porque a través de la voz es que tenemos que lograr transmitir. Santiago, hay un canastico aquí de fibra de plátano. Con esta descripción que nos hizo Mónica, tóquelo, a ver si puede contarnos cómo lo siente. Bueno, Rocío, pues realmente la sensación es muy linda. Tiene una forma, una sensación, una textura divina este canasto. ¿Divina quiere decir que no le pica o que le pica? No pica, no siento que pique. Es suave, es una textura linda, el color también está muy lindo. Un color crudo. Es que imagínense que la fibra de plátano, estoy de acuerdo con Mónica, a mí me pasa lo mismo. Bueno, no sé, a veces tengo problemas para poner la 1, la 2, la 3 en esas posiciones, entre el huerregue, el kumare y el Amo plátano. el kumare también. Y el kumare, que es efectivamente, es una maravilla. Palmas, pero esto es eso, una basura, es decir, un residuo orgánico, pero que tiene un uso maravilloso. Tiene una cualidad y es que con el fique, que si ustedes hacen el ejercicio también de tocarlo, el fique tiene algo de contrapelo, siempre. El plátano, en cambio, no. Y tiene una capacidad de esmalte propio, que a diferencia del fique, que lo obtiene más por el brillo de la tintura, lo hace también muy singular. Claudia, su fibra. Bueno, yo descubrí una fibra maravillosa a través precisamente de la revista Artífices, que es el kumare. En los encuentros de artistas y artesanos, en la revista Artífices encontramos un artículo de Flérida Rodríguez, donde hablaba que la fibra del kumare servía para sanar la tartamudez. Y a través del taller coreguaje de Juven y de Ginela, encontramos que sanar la tartamudez era hablar con la verdad. Entonces la fibra del kumare no solo nos dio una opción plástica para desarrollar piezas como las lengüitas sagradas y como los nidos mochileros, sino también nos dio el saber de la palabra, cómo construir con la palabra, cómo nuestra palabra sea dulce, transmita verdad, y así estaríamos todos bien. Ese es el mensaje de la fibra del kumare, que es su palma de oro, su fibra sagrada. Para los coreguaje, en toda la región Orinoquia y Amazonia colombiana, el kumare es pieza fundamental de expresión, como digo, del pueblo coreguaje, pero también de la expresión del pueblo huitoto, cocama, ticuna y del grupo tucano oriental, también en San José del Guaviare, y por supuesto los Nucac Macuc, que como pueblo nómada hacen del kumare la posibilidad de transportar su hogar. Sus pertenencias son básicamente un chinchorro y los cestos con los que llevan sus enseres. Camilo, están hablando de unas fibras que no queremos contagiarle, pero ¿cuál es la suya? Uy, bueno, no pensé que me pusieran a mí a elegir. Hay tantas. A mí, una que acabo de poner sobre la mesa, el fique. Me llama la atención porque me parece retador para el artesano trabajarlo. Es decir, la imagen que siempre tenemos del fique es esa fibra áspera en la cual hemos tenido contacto a través de, no sé, el costal, la cabuya. Cuando tú ves cómo la transforman los artesanos,
le dan mayor plasticidad, la entorchan de tal manera que esa aspereza se pierde o se diluye en ese proceso de entorchamiento, tú dices, es mágico, o sea, es algo que podría haber sido por naturaleza áspero, se convierte en algo limpio y poético. Les invito a conocer la colección Moda Viva en el pabellón 3, primer piso, en Exportesanías Corferias Bogotá, porque parte de la colección Palabras y Raíces que anclan el tiempo que realizamos este año tiene un componente también de fique, porque en San Juan del Cesar encontramos justamente una puntada que se llama la puntada piñita, que convierte el fique en lo que acaba de describir Camilo, en algo muy insólito alrededor de una fibra que ha pertenecido un poco a la rusticidad por el destino que se le dio. Curití, Santander, que también es un centro de fique muy fundamental. La escarmenada y la desfibrada del fique, eso sí, como dice, es un trabajo bien duro. Pero vamos a consentir a Mónica Urquijo con la historia del plátano y de un grupo artesanal fantástico que está en el Huila, allá en San Agustín, que se llama Libertejidos. Hola, me llamo Mayro Jiménez. Les hablo desde el municipio de San Agustín, tierra de grandes tradiciones y culturas, lugar donde nuestros ancestros dejaron plasmado en piedra sus más grandes pensamientos y saberes. Pertenezco al grupo artesanal Libertejidos, cuyo oficio es la elaboración de productos en fibra de plátano, extraída del tallo de esta planta y que se ha convertido a lo largo de los años en la materia prima que nos representa. Trabajamos las técnicas telar, crochet y macramé, con las cuales hacemos artesanías y textiles. Cada producto que elaboramos tiene incrustado en sus tejidos una historia y un legado, que con gusto contará Lisbina Becerra, nuestra artesana principal, a continuación. Para nuestros antepasados, el río Magdalena se llamaba Yuma, porque este es el primer nombre indígena con el que le conocieron, llamado así por los nativos agustinianos. Fue allí, en el estrecho del Magdalena, antes llamado el Puente Viejo, al sonido del mochilero y el toche, donde mi madre Clelia Rengifo, en una mañana simple como la de hoy, observó que al cortar el tallo se desprendían unas hebras brillantes y resistentes. La curiosidad de ella, desarrollada por su linaje tejedor de más de 3 generaciones, hizo que con macana en mano raspara el tallo hasta que sacó los hilos que día más tarde se reconocieran en la primera pieza artística artesanal conocida en fibra de plátano expuesta al país. En un principio nadie le creía que esa fuera fibra de plátano, más bien es fique sucio, murmuraban los habitantes de Obando, un caserío en la cordillera central donde se mostró en un mercado campesino por primera vez, sin saber que años más tarde estas fibras formarían parte de la identidad cultural del municipio. Por esto, prolongar con la tradición a través del tiempo es muy importante. A continuación, la hermana de la artesana Clelia y su nieta. Yo me llamo Jacinta Rengifo. Continúo con la tradición de mis abuelos y mi mamá, trabajando en lana, en fique y en fibra de plátano. Para mí es importante por el ejemplo que en esa tradición me crié yo. Entonces a mí me gusta mucho el hilado, tejido. Tejía en telar, pero ahora tejo en crochet. Yo cuando estoy en balde estoy así bien triste. Pero si me pongo a trabajar en el hilado o en el tejido o en algo que sea, muy bien. Soy Sara, tengo 12 años, me parece muy bonito lo que hace mi tía y mamá con el tejido. Creo que es muy importante cuidar el medio ambiente y continuar con la tradición. Por parte de nuestro grupo artesanal Libertejidos, les deseamos que pasen un buen día
Y si quieres conocer más de nosotros y nuestros productos, visítanos en nuestras redes sociales, en Instagram como @libertejidos, en Facebook como Libertejidos, en nuestra página web www.libertejidos.com y en nuestras líneas de WhatsApp 311-268-1879 y 322-389-5782. Hasta pronto. Datos que tienen que ver con la región artesana y datos que tienen que ver con maestros artesanos, porque no todos los artesanos y artesanas llegan a acumular suficiente trayectoria y virtuosismo para tener esa categoría. Pero fíjense, en tejeduría y textiles, ahora que hablamos además de estas fibras, el 84% son mujeres. Sin embargo, en maestros artesanos, lo digo en masculino porque la mayoría que han recibido ese título son los hombres. Aquí hay una relación entre los dos géneros, quienes somos, hombres y mujeres, que se vuelve apasionante en estas mesas de conversación, porque existen muchas ópticas, muchas diferencias, muchas desigualdades, por supuesto, y las estamos desgranando. Mónica, ¿le quedó la fibra de plátano consentida en este audio que acaba de escuchar de Libertejidos? Sí, claro, yo inicié mi parte de la investigación con ellos, hacía laboratorio invitándolos a mi taller y aprendíamos como un poco en el compartir de saberes y experimentar. Y es bonito cuando uno comparte los conocimientos, comparte las experiencias, porque yo creo que hay algo en el trabajo artesanal. Todo lo que lo hacemos, uno trabaja con el alma y hay una devoción, hay una mística que nos une, que nos enlaza, que nos entretejemos y es muy poético en realidad, quienes lo hacemos de corazón. Entonces, yo llego aquí, por ejemplo, a Corferias y me llena el alma esta conversación también. Creo que todos tenemos un hilo conductor, que nos respetamos, que nos valoramos, creamos una hermandad, sobre todo además el respeto. O sea, yo respeto lo que tú haces, si quiero hacer algo contigo, pero es con este reconocimiento de valor. Entonces se hace una cadena por Colombia y por la patria muy bonita y creo que eso es importante, alimentarnos día a día con eso. Vamos a situar la actividad empresarial de Mónica Urquijo porque tiene que ver con haber generado además una vitrina para el tejido y el tejido de fibra natural. Sí. Que eso es una característica también importante. En esa larga trayectoria, ¿ha visto que haya cambiado la sensibilidad del público en la valoración de las fibras? Cada vez es mayor, pero es impresionante. Cuando yo empecé con esto, para mí era muy triste y yo creo que también es un trabajo de héroes. Llegaban a mi taller o a mi sitio de trabajo y me decían, pero esto es rústico. Entonces era una palabra así como que tú dices oídos sordos, en realidad para lo que no quieres, y sigues con el latido de lo que a ti te gusta, de lo que tú respetas, de lo que tú valoras, y de repente son pocas las personas las que le dan reconocimiento y seguir uno confiado en que estás haciendo algo de valor. Cada vez el reconocimiento es mayor, impresionante. Y yo voy a contar una experiencia. Mi primer cliente en la experimentación fue Ralph Lauren. A él le llegan unas muestras a través de un amigo arquitecto que se las llevó por convencimiento de una prima que fue la persona que me empezó a empujar y apoyar de esto, que hizo un título, Mónica Urquijo teje la naturaleza, una cosa muy poética, muy linda, cuando empecé en el año 2000. Y Ralph Lauren, cuando vio las muestras de tejido, dijo, ¿esto qué es? Yo creo que además el éxito de cualquier obra... ¿Y era, perdón, en ese momento qué fibra era? Plátano. Uh-huh. La mayoría era con plátano. Y él dice, ¿esto qué es? Y le dice el amigo, es una persona que trabaja esto en Barranquilla. Y él llamó a su equipo de diseño y dijo, hagan algo con esto. Entonces empezamos a hacer experimentación de objetos y cosas que yo nunca había hecho por 6 meses y duramos 14 años exportándole, cumpliendo un estándar que te pide y que era romper ese paradigma de que uno no puede cumplir con las exportaciones. ¿Y qué requería Ralph Lauren? Ellos me requerían como piezas, cojines, que es tejido sencillo, pero eran bandejas, entonces como llevar un tejido a una bandeja, luego bowls,
y esto me llevó a crear una red productiva de 300 mujeres y me generó un premio muy bonito, un reconocimiento de cómo con la basura, que el plátano es una basura, llegar a generar empleo a tantas mujeres, a ser innovador. Además, otro que fue el premio de Emprendedora Social de Colombia ante el mundo, y fue bonito porque son resultados bonitos. Luego, además, el mecanismo de cómo pagarles, porque trabajaban en sus casas. Tuvimos que inventarnos un sistema de pago como por área y con comidas, que era una fundación americana. Para ellos fue como comida se trabajaba, que a ti te apoyaban, depende de la generación de empleo, cuántos sueldos tú pagabas, pero como yo no pagaba sueldos como tal, sino que se pagaba de una manera medida por área de trabajo, ese sistema que nosotros digamos que innovamos fue genial y también nos mereció un premio por eso. Entonces es como uno se inventa empresas, se va inventando empresas, mecanismos, sistemas y de todo, que llegan a ser exitosos, y es una lucha constante porque esto uno nunca para. Siempre se te van cerrando como puertecitas y tiene uno que inventarse abrir otras. En ese momento, ¿el plátano estaba concentrado también en San Agustín Huila o sí, lo tenían en otra zona? Estaba en San Agustín. Eso no suele pasar tan habitual porque, digamos, las fibras cobran vida en muchas partes de la geografía colombiana, pero la del plátano tiene esa particularidad. Un detalle, cuando Donna Karan visitó Colombia en 2018, Exportesano Medellín, luego La Guajira, visitó la feria y la fibra que más le cautivó fue la fibra de plátano. Allá estuvimos con ella, con Ana María Fríes, gerente de Artesanías de Colombia, y tuve la suerte de presenciar y conversar con ella a propósito de las cualidades que descubrió en la fibra inmediatamente, y de hecho la cápsula que desarrolló fue a partir de eso, y también desde San Agustín Huila. No por nada, ¿no? Raf Lorán y Donna Karan. Claudia, ustedes en Narrativa Viva, que vamos a hablar de este proyecto hermosísimo, es una iniciativa que se generó en el año 2021, a propósito de contar relatos, Camila. El nombre lo indica todo, ¿no? No nos vamos a cansar desde el oficio editorial de ponerle títulos. ¿Usted no se cansa? No, para nada. De hecho, cuando vi el título Narrativa Viva, dije, esto no es una cosa así aislada, uno hablando solo y tratando de tratar de buscar metáforas dentro de los relatos que ya los artesanos expresaban, sino todo lo contrario. Todos lo leemos en la vida de los artesanos, en el relato de los artesanos y en los objetos que hacen estos artesanos. Entonces todo esto nos habla desde el objeto, sus mismas historias y las personas que las viven. Entonces es maravilloso, y cuando comencé a verlo y cuando conocí a Claudia, además al principio me fascinó la idea. De hecho, yo, como siempre digo, yo en lo que pueda colaborar, me encanta inmiscuirme en estas otras, digamos, estas otras aproximaciones para poder dar un aporte también desde estos relatos. Por supuesto, Narrativa Viva tiene lugar como colección en Bogotá, y aquí mezclamos dos temas. Vamos a hablar desde Arte Vivo, porque tiene una propuesta muy concreta, y vamos a hablar desde Etnias de cómo se fraguó. Claudia. Sí. Bueno, es una invitación de Santiago y de Iván que me hacen para involucrar desde Arte Vivo en un escenario artístico, en un contexto contemporáneo, estas piezas emblemáticas de todos los territorios, porque tenemos desde La Guajira hasta el Amazonas un camino, tejimos un camino con estas piezas emblemáticas, y empezamos a encontrar aliados como Credit Corp, Espacio Continuo, a mano, hasta la persona que nos ayudó como Martillo. Entonces todo en el escenario del arte contemporáneo. Entonces unimos todo este encuentro de saberes con el arte contemporáneo en Galería Espacio Continuo. Es que vamos a ponerle el subrayado a ciertas cosas de lo que ha dicho Claudia. Por un lado, son 24 piezas que recorren efectivamente Colombia, pero es la primera vez que piezas artesanas componen una exhibición que tiene lugar no en un territorio habitual de Artesanías de Colombia, porque eso hay que explicarlo, sino en una galería de arte.
¿Por qué Espacio Continuo, por ejemplo, como galería y no cualquier otra? Bueno, fue como una investigación que si lo hacíamos en un museo, si lo hacíamos en una institución como, bueno, que no, como el claustro o en otro sitio, pero la galería tiene esa dinámica comercial, esa dinámica que la gente va, visita, conoce y al final había una subasta. Entonces se presentó y Katy amablemente nos abrió sus puertas. Cuenten con nosotros, tuvimos la exposición 15 días, un montaje museográfico impresionante, videos, fotografías, fichas técnicas, cada pieza tenía su lugar, hicimos un recorrido porque la subasta tenía unos relatos de territorio, de cocina, encuentro de artistas artesanos, de rituales. Entonces la galería se prestó para este contexto y el lugar también era muy, o sea, llegar a la 80 era muy fácil, entonces queríamos concentrarnos como en ese circuito. Calle 80, eso significa el norte de Bogotá, es decir, en una zona de gran actividad comercial, de tráfico urbano, lo cual, claro, se vuelve un sitio como de privilegio. Mónica, de pronto no se hubiera imaginado nunca que las piezas artesanas ocuparan lugares como estos. Ahí se están empezando a abrir caminos nuevos, ¿no? Pienso que las piezas artesanales importantes son dignas de museo, dignas, y ya se está logrando eso. De hecho, en el Museo de Nativos Americanos en Washington, hay, primero que tiene museo, que eso de alguna manera tendrá que pasar algún día en este país. Las comunidades nativas del país y ojalá en general las comunidades artesanas un museo propio, aunque bueno, Cecilia Duque sabemos que antes de gerenciar Artesanías de Colombia desde los años 90 estuvo 18 años al frente del Museo de Artes Populares, pero en este momento no tenemos un espacio así y llevarlo efectivamente al matiz de lo comercial, Santiago, le adhiere un nuevo componente. Uno no se imagina, por ejemplo, de verdad, empujando a la gente. ¿Qué sucedió en la noche de la subasta? ¿Qué ocurrió el jueves 9 de diciembre? Rocío, claro que sí, ha sido una experiencia para todo el equipo de Etnias, de Arte Vivo, muy emocionante posicionar todas estas piezas artesanales en un nuevo segmento de mercado como es el de ser un artista, el ser el artesano visto desde la perspectiva de artista. Ha sido muy gratificante. Ese día estábamos muy emocionados. La noche empezó muy bien, teníamos toda la convocatoria de los clientes, sobre todo de un segmento como coleccionistas, galeristas, que realmente es a lo que estábamos apuntando para diversificar el mercado, también porque eran piezas únicas, diferenciadas, exclusivas, con un relato propio. Y fue una noche muy interesante, muy especial. ¿El martillo arrancó con una cifra que corresponde al valor comercial del mercado o más alto? Así, era una actividad muy interesante porque previo tuvimos la exposición desde el 25 de noviembre y comenzamos con ofertas anticipadas. Llegamos a esa noche tan especial con 13 ofertas anticipadas de 24 piezas que teníamos y el martillo que fue Charlotte Pieri, que ha sido muy reconocida y tiene una trayectoria muy amplia, que ha sido directora creativa también de la casa de subastas Bogotá Options, nos apoyó con todo esto y empezó con digamos que nosotros teníamos dos precios, el precio de salida y el precio comercial de la pieza, y realmente eran precios muy competitivos. Vamos a poner un ejemplo concreto y para que se imaginen, este repertorio de 24 piezas distribuido en 3 pisos que ocupa esta galería, Espacio Continuo, estaban distribuidos de manera, no digo que aleatoria, porque había una narrativa explícita evidentemente, pero te podías encontrar un chinchorro guayú colgado, podías encontrar los bancos del pensamiento, podías encontrar tejido de huirregue a partir de todos los recipientes, ¿verdad?, de la comunidad guaunán. El repertorio era amplio, había pieza también de cerámica, esa parte me encantó, me pareció preciosa. ¿Hubo alguna predilección por parte también mismo del martillo que dijera arranquemos por aquí porque esto puede ser más atractivo? ¿Pesó, por ejemplo, la materia prima para tomar esa decisión? ¿Pesó el volumen? Sí, Rocío, realmente la concepción, desde el concepto que teníamos de la exposición,
era contar con 4 relatos. Empezamos con el relato de pensamiento y memoria, y ese fue el relato que fue el hilo conductor que conectó cada una de estas 24 piezas. Entonces realmente fue el relato, era pensamiento y memoria, luego empezamos con el relato de cocina y así sucesivamente fueron pasando cada una de las piezas, y también para darle el dinamismo, porque Charlotte pues es un martillo muy experimentado y queríamos darle dinamismo, tener de diferentes lugares del país, diferentes fibras, diferentes precios. Fue así como se gestó. Lo único que no me imaginé nunca es encontrarme unos canastos de la etnia cubeo, que además trabajan con la fibra de guarumo, que es muy frágil, es muy sensible, estéticamente es bellísima, pero lo que sucedió en la galería, como visitantes, que tenías la sensación de, Mónica, de armar una casa. Fue un poco la lectura que yo le di. Si cayera una bomba de nitrógeno por fuera y me tuviera que quedar encerrada acá, armaba mi casa. Tenía la silla, a propósito de este canasto de la etnia cubeo, como bien dice Santiago, los recipientes de la cocina, tenías absolutamente todo. Es decir, casi que podríamos decir, Claudia, que su casa es mi casa en relación con lo artesanal, ¿o no? Sí, y yo creo que cuando entrabas, subías las escaleras, encontrabas una maloca. Y era como era esa bienvenida. Ahí encontrábamos todo en esa maloca que construimos con Narrativa Viva. Vamos a hablar del mundo artesanal como el hogar. Un hogar que estaría compuesto en términos de construcción editorial Camilo, pensando desde artífices. Ese hogar tendría... las paredes vendrían siendo desde el oficio editorial, por ejemplo, la voz viva de los artesanos, o sería la fotografía. Desde el oficio editorial, ¿cómo se constituye ese hogar artesano transformado en palabras? Me gusta el reto de hacer una metáfora. Primero, yo comenzaría por una palabra que hablamos el día de ayer, Rocío, y es el fogón. El hogar, como tal, es hogar. Allí comienza todo, allí comienza la palabra, allí se teje la palabra y comienza a rondar toda la casa. Allí comienza a habitar esa casa, comienza a darle espíritu a cada uno de esos espacios, de esos momentos. Una cosa es la cocina, otra cosa es la habitación. Es habitar cada uno de esos espacios, cada uno con su propio relato. Y en esa medida, esa estructura, siguiendo esta metáfora, se le va dando con paredes con la fotografía que acompaña estas narraciones. Le vamos poniendo un techo que es toda la estructura de cómo va siendo la revista, un piso sobre el cual vamos a poner en un lugar común todos estos relatos para ponerlos en un mismo nivel y que conversen entre ellos cada vez que se encuentren o en el fogón o en la habitación y así sucesivamente. Mónica, el poder del relato, digamos, quienes oficiamos desde lo editorial, como es el caso de Camilo y mío, pues estamos totalmente convencidos de lo que supone, de lo que significa, no solamente transmitir a través de plataformas. De hecho, la Troja, cuando en su momento lo planteo en Artesanías de Colombia, tiene que ver con esa vocación genuina. Nosotros estamos convencidos. Pero usted, que se dedica al fomento del sector artesanal, impulsando empresarialmente proyectos productivos y haciendo este tipo de alianzas, ¿cuánto cree que el relato, que hoy en día está cobrando fuerza cada vez más, puede ser una herramienta muy fundamental para vender? Importantísima. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque un objeto, mira, como dicen Pablo y Grisales, me acabo de parar los bellos. Un objeto no tiene el mismo valor si no tiene la historia atrás. Y el objeto está creado con el sentir, está creado con el alma, está creado con pensamientos, con todo lo que lleva la acción de crear un objeto. Entonces, es como salirnos de lo frívolo, de decir que este objeto es bonito, este objeto sirve para decorar, y yo que me gusta la decoración, que me gusta la mezcla de las cosas, aún eso me gusta, pero más me gusta además lo que hay detrás de ese objeto, por qué ese objeto es lindo, es lindo si en realidad fue hecho con devoción, y ahí se nota. Para mí la artesanía tiene dos polos, o es bello o no lo es. Es drástico, yo siento que es así. Y es bello cuando realmente está hecho con cuidado, con maestría,
con devoción, con una misión, y está el resultado. Pero cuando no lo ves, no se ve como tal. Entonces, a mí me parece que el relato es fundamental en un producto. Estábamos hablando del marketplace, vamos a ir cerrando este círculo que no queremos cerrarlo, pero estamos en una programación hermosísima que se alterna con el escenario de Rueda de Saberes. Ahí llegaron los músicos, los que están enganchados literalmente a www.exportesano.com, escuchando todo esto, pueden acudir al escenario de Rueda de Saberes y presenciar. Santiago, marketplace y el relato. A propósito de lo que comenta Mónica, ¿cuánto usted lo valora como herramienta para hacer del marketing algo más potente? Bueno, Rocío, así es. Realmente el reto ha sido grande en términos comerciales, tanto con el marketplace como con este relato de narrativa viva. Ha sido bastante emocionante construir esas historias que hay detrás de los productos, conocer las fibras, llegar al corazón, al alma del artesano, que a través de sus palabras construye estas historias y estos relatos, y que le dan, como dice este evento que tuvimos, narrativa viva a estos discursos. Además, hoy en día, artesanas y artesanos, pues como todas las personas en el mundo de todos los sectores, pues están asomados a las redes sociales. En Artesanías de Colombia les estamos brindando, a través de metodologías exclusivamente pensadas para ellos, la posibilidad de generar piezas audiovisuales de valor, podcast. Lo evidencia el desarrollo de este proyecto tan hermoso que es la Copa Artesanal, que surgió en 2020 y se desarrolló también en 2021. Ahí nos dimos cuenta del poder del relato, pero una cosa es cómo se valora eso desde lo comercial, que creo que todavía, de todas formas, hay que tejer muy fino. Claudia, por último, usted que viene de tiempo trabajando con los artistas, con el sector artístico, ahora que está trabajando con el sector artesanal, son dos gremios o dos mundos o dos territorios donde el autoconocimiento es muy importante, lo tienen, pero la elaboración del relato no es nada obvia para ninguno de esos grupos. Normalmente, además, son personas más introspectivas y otros han contado sus relatos. Hoy en día ellos son los protagonistas y tienen propia voz. ¿Siente que en el mundo de los artistas también hay una ventaja cuando se apoderan de su relato? Totalmente. La idea, el concepto, eso es lo que le da... Lo que dices, el relato que hay detrás de cada obra es lo que le da el valor y el significado, es lo que tú sientes cuando te enfrentas con una obra, cuando la reconoces, y eso es lo que está pasando con Arte Vivo. Hay dos relatos que se están uniendo y están fortificando saberes, técnicas, oficios, con la artesanía y con el concepto de arte contemporáneo. Muy bien, hemos llegado aquí al final de Venga, le cuento. Les vamos a dejar con Chabuco, a Camilo, a Claudia, Santiago y Mónica. Gracias por estar aquí. Un detalle último para que nuestra audiencia sepa dónde encontrarlos. Mónica, ¿dónde la encuentran? Por Instagram, por ejemplo. Mónica Urquijo. Así, tal cual. Descúbranlo, asómense, porque lo bonito de Instagram es que si uno lo ve como ventanitas, uno se puede realmente asomar al mundo de bellos espacios, Mónica, unas piezas de enorme valor, donde no sabíamos mucho del destino que habían tenido algunas. Has revelado la historia de Ralph Lauren, pero me imagino que hay muchos. Hoy en día, clientes locales, internacionales, ¿qué pesa más en el desarrollo de ustedes? Los clientes internacionales. ¿Más los internacionales que los locales? Los internacionales siempre nos valoran más. Bien, vamos a dejarlo todo en punta. Santiago, rápidamente, ¿dónde se encuentra el acceso a Marketplace? El acceso a Marketplace lo pueden encontrar en www.artesaníaslatienda.com. Ahí tenemos una oferta a nivel nacional desde San Andrés hasta el Amazonas, para que por favor quienes nos están escuchando, esta audiencia tan linda, nos visiten y nos encuentren ahí. Narrativa viva y arte vivo, ¿dónde tenemos posibilidad de verlo? Ahorita estamos en el pabellón 4. Con arte vivo. Con arte vivo, sí. Pabellón Artesanías 4, de Colombia. Esos Corferias, Expo Artesanías en Bogotá. Narrativa viva, se vendieron las piezas, se fueron, ya no hay más exposición. Así es, Rocío, tuvimos nuestro evento de subasta el 9 de diciembre, jueves 9 de diciembre, con unos resultados muy positivos. Para un primer comienzo se vendieron 18 de 24 piezas, para un resultado total de 28.700.000.
Bueno, todo peso cuenta, ¿no, Camilo? Total. Todo peso y todo paso en el mundo editorial, esos son los que se van dando y aquí vamos acumulando referencias para próximos relatos en Artífices, ¿o no? Claro que sí. Siempre tendremos, con cada ejemplar, con cada edición que hacemos de Artífices, siempre encontramos un nuevo derrotero, algo que nos faltó en el número anterior. Siempre decimos, caemos en cuenta que no exploramos tal oficio, no exploramos tal parte del país, volvemos. Siempre estamos releyendo y no solamente el territorio, sino los mismos oficios. Y ahora con el reto, pues con lo que nos ha comunicado Claudia y que nos ha compartido en esta mesa hoy día, es el reto de ver cómo la artesanía y el arte hablan. Es algo que ya necesariamente está para nuestra siguiente muestra, entonces. La revista Artífices la pueden consultar digitalmente, pero además se vuelve material de investigación para los interesados, se vuelve también un documento muy esencial para, por ejemplo, acercar muchas de las piezas que se trabajan comercialmente, y eso es lo que Artesanías de Colombia brinda también al sector público, pero sobre todo al sector privado, la posibilidad de tener acceso al relato. Nos vemos más tarde, les dejo con Chabuca.